No veres. Hola, bona tarda. Bon vespre, benvinguts a Casa Amèrica Catalunya. Gracias Marta Nin y Cristina Osorno por convidarnos y gracias a vosotros por venir. Van a ir llegando paulatinamente los alumnos de la quinceava, ¿se dice, José María? ¿Es correcto? Decimoquinta. Decimoquinta es más correcto, ¿no? Siempre un filólogo. Tiene que haber un filólogo en tu vida. Es muy importante un filólogo en tu vida hasta que el chat GPT-4 haga esa función que pasará pronto. Se aprovecha, José María, lo que os queda. Por cierto, el chat GPT-4 le he hecho hoy a hacer mi biografía y he acertado casi todo, menos que soy licenciado en Filología Hispánica. O sea que quizá ha adivinado mi deseo secreto, porque yo sigo soñando periódicamente que me faltan unos pocos exámenes para ser filólogo y que nunca encuentro el modo de aprobar esos exámenes y ser finalmente licenciado en Filología. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera, segunda celebración del 15 aniversario del Máster en Creación Literaria de la UPF-BSM. La primera tuvo lugar en el Festival de la antigua Fábrica Damm hace unos meses con Laureano Debat y Marta Carnicero y Rosauro Varo, 3 exalumnos que han publicado los 3 novelas. Y hoy empieza esta traca, este festival de celebración que nos va a ocupar durante los próximos 4 días. Hoy en Casa América, mañana por la mañana en la UPF-BSM, por la tarde en la antigua Fábrica Damm, el viernes en Librería de la Plata y la librería Noyes Lliu del Clot, y el sábado a mediodía en la librería Lata Peinada. Nos gustaba mucho la idea de que con la complicidad de la editorial Candaya esta celebración fuera con muchas sedes, con muchos agentes culturales, con muchos cómplices y sobre todo protagonizada por alumnos y exalumnos del máster, ¿no? Yo diría que cuando José María Micó creó el máster hace 15 años, durante las primeras ediciones quizá el protagonismo fue más del profesorado y de la universidad, y que con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que los auténticos protagonistas son los exalumnos, los cerca de 500 exalumnos que han publicado decenas de libros y que han ido construyendo su carrera, su trayectoria, su prestigio en muchos países de todo el mundo y sobre todo en países de América Latina. Por eso empezamos con una charla sobre cuestiones vinculadas con los proyectos vitales y artísticos que surgen después de hacer algo como un máster en escritura creativa en la que quizá todavía es la capital literaria y editorial de la lengua española, Barcelona, y lo hacemos con 4 invitados, 2 de Colombia y 2 de México, y lo hacemos además de un modo híbrido porque aunque los 4 escriben, uno de ellos, Carlos Ospina, después de hacer el máster, decidió crear una editorial. Y eso es algo que también nos parece muy interesante a José María y a mí, ¿no? Que del máster han nacido proyectos editoriales, han nacido revistas digitales, ha nacido una librería, Lata Peinada, han nacido talleres literarios, clubes de lectura, han hecho el máster directores y directoras de cine, cantautores, cantautoras, algunos muy conocidos. Mañana va a actuar Flor Breyer, que acaba de llegar, bienvenida Flor, en la antigua Fábrica Damm. De modo que nos parece muy interesante esa variedad de destinos, de vocaciones, de talentos, de lenguajes que han encontrado en el máster en creación literaria como su núcleo, pero que desde ahí irradian a todo tipo de manifestaciones y de lenguajes. Carlos dirige la editorial Zaino,
Tenéis libros suyos aquí y sus autores también están presentes. Sofía Carrer, Carlos Ferráez. Y ha traído a un fan, a un cómplice, alguien que ha sido pagado seguramente para animar esta presencia. Después tenemos la editorial Zaino será presentada oficialmente el sábado a las 11:30 en La Tapeinada. Estáis todos y todas invitados. De hecho, yo creo que lo bonito y lo interesante que podría ocurrir estos 4 días es que os conozcáis todos, no seáis tímidos, no hagáis capillitas. Acordaos de lo que hacemos siempre en el máster, la primera clase, que es obligaros a hablar todos con todas. José María y yo nos vamos y os quedáis encerrados en el aula y hasta que no hayáis hablado todos con todas no podéis salir, evidentemente, a tomar una cerveza. Bueno, haced esto estos días. Va a haber cava, va a haber café, va a haber cerveza todos los días con la idea de que os conozcáis y que vayáis celebrando hasta que el sábado acabéis haciendo un vermut en La Tapeinada cuando se presente Zaino y se presente el nuevo libro de otro exalumno, Josep Zárate, que lo presenta el sábado a la 1, también La Tapeinada. Son 2 actividades como, digamos, actividad final. Al otro extremo de la mesa tenemos a Imanol Martínez, que es escritor mexicano premiado con, sobre todo, 2 ámbitos de interés literario: el teatro, la dramaturgia y la novela. Ha escrito, de hecho, sobre Barcelona. Ha titulado, nos hablará de eso, con topónimos barceloneses. Y con Jaime Hernández, su amigo del alma, ya cuando estaban aquí, han liderado proyectos distintos, como por ejemplo una escuela de escritura creativa en su ciudad de origen. De México también nos acompaña Alicia Mares, nombre artístico, nom de plume, como Alicia Cop, que cuando le envías un email descubres su nombre auténtico. Con Alicia ocurre lo mismo, tiene otro nombre que no voy a revelar, y que después de hacer el máster muy joven, sigue siendo muy joven, me sorprendió con la publicación en España. Yo no tenía noticia de ella, si no hubiera estado más atento para intentar apoyarlo, el libro, pero después lo leí y me encantó. Se llama, si no lo pronuncio mal, Cocodralio, que es un libro de cuentos fantásticos, un poco en la onda del gótico latinoamericano, excelente, publicado por una editorial que no conocía hasta que ya publicó, Horror Vacui, y que ahora estoy siguiendo, muy, muy interesante. Y a mi izquierda, uno de los autores que ha publicado Carlos en Zaino, Daniel Bravo Andrade, o Carlos Daniel Carlos, no, Daniel. ¿No es Daniel A? Daniel Bravo A. Daniel Bravo A. No. Andrade. ¿No hay otro nombre por ahí medio? ¿No? Es que como todos tenéis nicknames de redes sociales, me confundís mucho. Pero es una búsqueda muy frecuente. ¿Daniel qué? No, ya así solito. No Daniel San. Nadie se ha reído, eso es que claro, ya es una referencia muy boomer, ¿no? El Karate Kid. Bueno, Daniel es el autor de una novela que se llama Niño Rata, que fue su proyecto de final de máster, y que es una novela muy interesante también sobre este perfil tan contemporáneo de la persona joven que se retrotrae, que se refugia en el ámbito de los videojuegos, de Internet, de una vida alternativa con, digamos, conflictos de carácter de relación social. Y ha hecho un trabajo extraordinario también, digamos, de promoción de su libro en alianza con Carlos en ferias y todo tipo de eventos en Medellín, sobre todo, pero también en otras ciudades de Colombia. Carlos acaba de aterrizar literalmente de Colombia. Imanol llegó hace un par de días, Alicia también. De modo que si hay algo que dicen que es un poco extraño, es el jet lag. Ellos son brillantes y sobradamente preparados. Si os parece, la idea sería, bueno, conversar un poco y el punto de partida podría ser un poco, si os parece, qué ocurrió después del máster, ¿no? Ese momento en que uno vuelve a casa y se enfrenta pues, a la vida real después de un año muy divertido y muy intenso en Barcelona. Y cómo fue ese regreso y
desde ese regreso, el camino que os llevó, tú eliges solo uno de tus libros, que tienes varios, si te parece, y a vuestros libros, a la publicación de vuestros libros, ¿no? Después ya hablaremos en concreto de Zaino, si te parece, en una segunda ronda. Pues que empiece, por ejemplo, Alicia. Vale, pues realmente Cocodrilario no fue mi proyecto de final de máster, esa es una novela que sigo trabajando. El arte no se apura, bueno, a veces sí, cuando tiene que ser disciplinado. Pero en caso de Cocodrilario es una colección de varios relatos que empecé a hacer justo cuando estaba en el máster, después de pasar por la maquinaria revolucionaria que fue la clase de Samantha Schweblin, enfrentarme a esa tempestad de mujer, un monstruo del cuento, la verdad, conocerla sí fue algo transformador en mi vida después de pasar por su clase. Empecé a ver los cuentos con otros ojos, porque antes yo no era lectora de cuentos, y menos escritora de cuentos. Pero después de su clase y que ella nos dejó una carpeta maravillosa como con 35 cuentos que a ella le encantaban, pues los leí, comencé a identificar aquella magia particular que emana de este género y pues comencé a escribirlo. Realmente fue una ventana muy, muy productiva de escritura. Antes quizá escribía ocasionalmente, una semana sí, una semana no, pero una vez destapada esta fuente como de creatividad que fue pues justo la clase de Samantha y pues estar encerrados porque era la crisis sanitaria, entonces pues no había nada que hacer excepto estar sentada en mi escritorio. Dije, pues ya que tengo aquí la sabiduría de Schweblin y el tiempo y el escritorio, pues voy a escribir. Y de ahí empezaron a surgir uno tras otro estos cuentos, y realmente el primero que escribí fue el homónimo del libro, el cuento que se titula Cocodrilario, que sí es un lugar que sí existe, que es un cocodrilario que está en el estado de Veracruz, en México. Si alguna vez están por ahí, visítenlo porque es maravilloso. Quizá no terminen devorados por un cocodrilo como pasa en el cuento, pero pueden tener algún paseo interesante por ahí. Y pues terminé este manuscrito, originalmente se titulaba Meteora, esa era mi idea para el manuscrito. Y una vez estaba yo en Twitter y vi el editorial que decía, bueno, estamos buscando manuscritos, está abierta la recepción, a ver quién es el valiente que se aventura. Y yo dije, oh, que sea lo que Dios quiera. Y lo que fue es que sí aceptaron el manuscrito. Y fue muy rápido, creo que lo leyeron en 2 semanas, porque yo estoy habituada a la respuesta editorial como de 6 meses a un año de que te dicen si sí o si no, pero las editoras de Horror Vacui me respondieron en 2 semanas y ¡boom! De ahí salió todo. Y pues creo que no pasó, creo que no fueron ni 2 años después de haber acabado el máster pues, que logré publicar ese libro en esa editorial. Y la verdad sí, maravillosa la experiencia, maravillosa. Yo seguía la pista de tu proyecto de final de máster, Mm. pero no conocía la génesis de este libro. Mm. Una pregunta que me hago desde que leí el cuento. ¿Has visto la película de Herzog de La cueva de los sueños olvidados? No. Porque acaba con un ¿Cocodrilario? sí, cocodrilario Eso. de cocodrilos albinos que viven al lado de una central nuclear. Wow. Es fascinante y te la recomiendo mucho. No, sí, Daniel, ¿cómo fue el camino, en cambio, con tu proyecto de máster Niño Rata? Fue muy distinto, definitivamente. Yo recuerdo mucho las palabras de José María Amico y de Edgardo Dobri, que fueron dos de los jurados como que revisaron el trabajo final del máster, que en mi caso sí fue, ¿cierto? Como Niño Rata. Y uno en esa posición como de escritor o de aspirante en un máster, entregas un trabajo final y lo que esperas es como feedback, ¿no? Entonces yo, bueno, como que está bien, que está mal, que tengo que hacer, etcétera. Y sí, había unos comentarios como generales, pero recuerdo que el principal comentario, sí, de José María Delgado fue, no, terminala. O sea, estas 50 páginas, 80 están muy bien, terminala de escribir. Y entendí el significado de eso durante 3 años, que fue lo que me tomó terminar de escribir Niño Rata. Porque claro,
lo que decías ahora, terminas, te gradúas, en mi caso regresé a Colombia, a Medellín, de inmediato, pues como al mes después de haberme graduado, y no sé, llegas como a rehacer un poco como el proyecto de vida, tienes la tarjeta de crédito reventada, ¿no? Hay un montón de otras prioridades que aparecen, pero ahí está el libro, ¿cierto? Como con esa inquietud, tienes esa inquietud en el corazón de terminar el libro. Y mi camino personal con mi proyecto, pues luego con la novela, fue complejo en el sentido en el que se reformuló mucho aún después del máster, ¿cierto? Básicamente yo tenía ya una historia, ¿cierto? Como muy clara, y había presentado un corte y tenía un narrador y tenía unos personajes, pero en algún punto del proceso de escritura, o sea, cuando tenía ya casi el libro terminado, un día me senté a leer y empecé a leer y dije, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esta no es la voz, esta no es la voz, aquí está pasando algo que no funciona, y reescribí el proyecto cambiando la voz narrativa. Y eso fue algo que no tenía ni idea, como desde el planteamiento inicial del máster o del trabajo final, pero que en el hacer fui descubriendo. Entonces fue un camino, no sé, como no tan rápido, ¿cierto? Como esos 2 años. Yo estuve unos 3 años terminando después de haberme graduado. Pero sí tenía claro qué era lo que tenía que hacer, que tal vez es como la mayor pregunta que uno tiene cuando está escribiendo un proyecto de largo aliento y es, bueno, sobre todo cuando estás empezando, como, ¿cómo hago? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué desarrollo primero? ¿Cómo sé si está bien? ¿Cómo sé si está mal? De alguna manera lo que sentía era que el máster me había dado por lo menos un norte de decir, bueno, tengo claro qué es lo que tengo que hacer y cuando me senté ese día y empecé a leer y a decir, esta no es la voz de mis personajes, esto no me gusta, me deprimí terriblemente, pero pude salir de esa depresión y de ese bloqueo al hacer una serie de ejercicios que me ayudaron a encontrar la voz de los personajes y es la voz que en últimas está en la novela y que me gusta un montón. Entonces fue un recorrido diferente, pero que de alguna manera me sentía, no sé, acompañado, ¿no? Como por lo que había experimentado, aprendido, trabajado durante las clases. Y luego, que eso también fue algo muy, muy bonito, no sé, me parece a mí, ya tienes el manuscrito listo y está de nuevo como el máster, ¿no? Como en la figura de los correos, los contactos, hola, tengo este manuscrito, ¿sabes de alguna editorial que puedo hacer? ¿No? Como que el apoyo continuó aún años después y en parte por eso llegué a Carlos, ¿no? Que fue un estudiante del máster, pero de una promoción distinta a la mía, a quien yo no conocía, pero que a través pues, del máster y de Jordi dimos para publicar Niño Rata. ¿Te echa el agua? Fue muy sencillo, de hecho. Nosotros con Juan José y en principio con Alejandra Cuberos, también exalumna del máster de nuestra promoción, pues arrancamos todo este proceso de la editorial en Colombia, publicamos 2 libros que de hecho no son libros de autores colombianos, sino es un libro de un autor mexicano y una autora chilena que están aquí, Carlos y Sofía, también compañeros del máster. Mejor dicho, todo se iba formando a través de la maestría que hicimos y de ese tiempo que estuvimos aquí juntos en Barcelona. Nos presentamos a una beca, ganamos esa beca de la Alcaldía de Bogotá y con esos recursos publicamos estos 2 primeros libros. Y después te escribí un correo, Jorge, diciendo como, bueno, nos interesa en la editorial conocer manuscritos de exalumnos de maestrías de escritura creativa o de creación literaria, entre esas pues la maestría que hicimos nosotros. Resulta también que uno de nuestros socios, el que ahora es el único socio de la editorial, que es Juan José Ferro, también hizo una maestría de creación literaria. No en Barcelona, pero también hizo la maestría. Y te envié ese correo y tu respuesta fue, te voy diciendo, pero ponte en contacto con Daniel, que tiene un muy buen manuscrito. Y ahí empezó ese proceso, le escribí un correo a Daniel, Daniel me mandó el manuscrito y empezamos a hacer videollamadas, él desde Medellín, yo desde Bogotá, y empezamos un proceso como de 6 meses, más o menos. Ese sí fue fácil, o sea, de edición vos final. no, súper difícil de escribir, Carlos, no, súper fácil, o sea, ya lo editamos en 6 meses, ¿no? Pero sí, la verdad Lo sí sacamos fue, rápido, lo sacamos rápido, sí. fue un buen trabajo. Un gran trabajo. Y fue la primera novela publicada sin recursos de alguna beca o de algún apoyo, con recursos propios de la editorial. Digamos que también pensamos la editorial como que sea algo sostenible en el tiempo, no como, bueno, tenemos 2 o 3 manuscritos que nos gustan y tenemos algo de plata, yo salgo de mi trabajo, ustedes su tarjeta de crédito y publiquemos y ya,
Y pues si dentro de 5 años nos ganamos otra beca o nos vuelve a llegar otro manuscrito interesante, pues volvemos a publicar. Y digamos, esa nunca ha sido la intención. La intención es que siga sonando Zaino y se siga publicando con un criterio de calidad, obviamente, que es básicamente que a Juan José y a mí nos guste. Es el único criterio editorial. Y, y bueno, así nace Niño Rata. De hecho, me encanta cuando voy a Bogotá o a Ciudad de México, o a Quito, o a Buenos Aires, y vienen exalumnos que me regalan sus novelas o que me cuentan lo que hacen, pero siempre hay alguno que viene a que le dedique mi libro y a decirme que ya no escribe, ¿no? Porque se ha dado cuenta de que es muy difícil. Yo hoy he tenido una experiencia muy fuerte con el GPT-4. No quiero asustar a nadie, pero yo estoy bastante preocupado. No quiero ni imaginar lo que hará el GPT-5. Y me dice, bueno, ahora me dedico a leer, ¿no? Y soy muy feliz sin querer ser escritor, ¿no? Porque el máster también me enseñó a leer mejor y me doy por satisfecho. ¿Cómo es tu relación ahora con la escritura, Carlos? ¿Sigues escribiendo? Sí, continúa. Cuéntame cómo fue el regreso y cómo fue esa especie como de decisión entre tu yo escritor y tu yo editor. Ha sido distinto porque creo que entre el trabajo que paga la vida, la editorial y la escritura, digamos, pues uno tiene que organizarse y dedicarle cierta cantidad de horas a cada uno de los procesos. Y la editorial ahora consume más tiempo del que yo creí que iba a consumir y está bien. Estoy contento con leer manuscritos y editar manuscritos, el de Daniel, el de Juan Camilo, que es el autor de Tuba Tórax, que también está por aquí, y el de Juanita, que es el que acabamos de publicar, que es de cuentos. Pero el proceso de escritura sigue, y sigue para mí, sigue para Juan José. Los dos seguimos escribiendo. De hecho, Juan José va a publicar dos novelas este año. Un cuento mío se va a publicar en una antología también en la segunda mitad del año. Y sí creemos que, y eso lo hablamos creo con Paloma alguna vez, como esa duda que tiene uno como editor de, bueno, ¿cuánto de esto va a arruinar mi escritura o arruinarme como escritor? Y lo cierto es que no, yo siento o he sentido todo lo contrario estos casi 2 años ya, y es que uno mejora como escritor en la medida que mejora como editor, mejora como lector. Y siento que ese es el camino que está tomando mi escritura ahora, que no creo que se vaya a detener por ahora. Hay algo bonito también de Zaino, si me permiten. Yo no hago parte de Zaino, no soy solo un escritor que publicaron, pero me pongo la camiseta. Es el bestseller de Zaino. Nos ha ido bien con Niño Rata, por suerte. Algo muy bonito de Zaino, que yo creo que es, sí, un producto del máster, no sé, como de escritores jóvenes que fundan una editorial, y es que fundan una editorial que no tiene miedo a publicar a escritores jóvenes, ¿cierto? Con voces distintas, con puntos de vista diferentes, con estilos distintos, que a veces es difícil hacerse como un lugar, ¿no? Empezar en el mundo como de las grandes editoriales. Y yo creo que esa voluntad o esa vocación de querer publicar como a personas en condiciones similares tiene que ver con que se juntaron, ¿no? En el máster, varias personas así, como escribo de esta manera, tengo esto, tengo aquello, y es difícil publicar, pues publiquemos o hagamos una editorial que tenga ese propósito. Sí, pero ojo, que estás haciendo mucho spoiler y nadie va a querer ir el sábado a la presentación oficial de Zaino en La Tapeinada. Dejemos Zaino de momento y el sábado seguiremos con Zaino. Y Manol, ¿cómo fue tu regreso y de los libros que has publicado, cuál crees que es el que más te representa y cómo fue su proceso de escritura y de publicación? No sé, ¿se escucha? Sí. Pues yo creo que el de fin de máster, o sea, y que recién se publicó justo, un proceso muy largo, un proceso con ganas ya de abandonarlo. ¿Cuántos años? ¿Cuándo hiciste el máster? Pues yo hice 14, 15, o sea, la novela estuvo... O sea, volví, aquí entregué un avance, ¿no? Volví, pero además yo llegué aquí al máster habiendo escrito solo teatro, y durante el año que estuve en Barcelona me propuse a escribir todo menos teatro, ¿no? Entonces fue que el proyecto era como de novela, la plaquetita esta que era como de no ficción, que tiene el nombre de Blausel, que era pues el bar de la esquina, ¿no? Donde yo iba cuando vivía acá. Y volví a escribir teatro. Un poco, no sé,
México un poco funciona así. Hay como una cosa como en el sistema de becas, de premios, que es como, tú eres dramaturgo y vas a ser dramaturgo siempre, ¿no? Y entonces como que para mí fue más fácil volver y aplicar a becas de dramaturgia, porque ya había montado algunas obras y así, pero tuve la fortuna de que una obra que escribí tuvo un premio y entonces yo dije como que me autobequé para terminar la novela, ¿no? O sea, viví del premio un año. Y pude como dedicarme solo a escribirla, lo cual era un poco como recrear lo que hacía acá, ¿no? O sea, creo que a mí el máster lo que me dejó fue como, no solo como aprender a leer mejor, sino también al oficio de escribir, ¿no? O sea, el hecho de estar fuera de casa, de no tener que hacer estas otras cuentas, ¿no? De la vida diaria, me permitía que mis preocupaciones fueran si el narrador estaba bien, si ese orden era el correcto y así, o sea, como ir todas las mañanas a la biblioteca. Bellísima, ¿no? Claro. Claro que eso nunca se va a replicar, ¿no? Nunca, y mucho menos en mi ciudad va a haber una biblioteca así de bonita, pero bueno, y entonces volví y la terminé de escribir con esa autobeca, Autobeca. ¿no? Ese premio de dramaturgia, y luego estuvo como parada muchos años. Me acuerdo que hablé de ella contigo cuando nos vimos en León, que como que me alentaste a que no me desalentara, ¿no? O sea, como que no pasaba nada, que ya había aprendido a escribir la novela con esa novela y que lo que siguiera, y en medio se empezó a cruzar como la vida, ¿no? Justamente como tener que trabajar y así, y ya yo la seguía mandando a concursos hasta que quedó en uno de ellos, ¿no? Y entonces así es que se publicó, que es el Premio Nacional de Novela Joven, y eso hizo que se pudiera publicar con los tiempos lentos del sistema de cultura de México, ¿no? O Pero sea, bueno, 8 años después todavía eras joven. 8 años después todavía Joven. podía concluir, exacto, sí, sí, justo. Y así fue como terminó. En medio, pues salió esta plaqueta que era como mucho más autoeditado y así, y otros libros que eran los de dramaturgia, pero sí es la novela, que es la que empecé a escribir acá. Entonces, como que diría que la mitad se escribió acá y la mitad se escribió de regreso. Durante 8 años en México. Cuéntanos de esa novela, cómo se titula y de qué trata. Se llama Desahucio y es una novela sobre un par de amigos que uno de ellos está encarando una enfermedad terminal, de ahí el nombre. Uno de ellos es chef y el otro es arquitecto. Y entonces es como una novela de esos últimos meses. Ahora que le he trabajado como en la edición y así, he descubierto algo que no pensaba yo, que es una novela. Yo siempre decía como es una novela sobre el duelo, sobre la memoria, sobre los recuerdos y así. Y en el fondo creo que es una novela también sobre la amistad, o sea, sobre un par de tipos sabiendo que van a dejar de verse por siempre y que fueron importantes uno en la vida del otro, encarando cada uno pues cosas distintas, ¿no? Por un lado uno cerrando su restaurante, el otro construyendo un memorial. Es como una novela que ahí tiene como pequeños como bloquecitos, como medio de ensayos, ¿no? Y que revelan el origen de la novela, que yo diría que es un origen muy catalán, ¿no? O sea, porque me obsesionaban dos figuras que eran la de Pep Guardiola y la de Ferran Adrià, porque me obsesionaba que alguien, siendo el mejor del mundo, haciendo lo que hacías, decidiera dejarlo, ¿no? O sea, como que fue mi idea de origen de la novela y entonces está ahí, pervive un poco como el tono. Pues sí, de eso. Muy bien. La charla se titula Puentes literarios entre España y América Latina, porque es como, digamos, el corazón de la reflexión que queremos compartir hoy con vosotros, ¿no? Cómo se establecen puentes entre las dos orillas, que es la función de esta casa y es también el espíritu del máster, y cómo esos lazos pues son múltiples y muy personales, cada uno vive los suyos, ¿no? Entonces mi pregunta, y empezaría Alicia, sería ¿cómo es vuestra vida cultural? Y en el punto de vista de las librerías, las editoriales, las exposiciones de vuestra ciudad, de vuestro país, de otros países de América Latina o de España, a través de redes sociales, de internet, de editoriales, de lecturas, etcétera, ¿no? Y en tu caso es muy interesante porque Daniel y Manol han publicado en sus países, pero tú con un email conseguiste publicar en una editorial emergente española, ¿no? Entonces quizá tu mirada es particularmente interesante sobre cómo funciona la comunicación a nivel editorial con autores emergentes
en este momento? Cuéntanos un poco tu experiencia, tanto como lectora, ¿no? También como escritora, cómo ha sido empezar a tener lectores también en España. Bueno, creo que se disfruta mucho más siendo lectora en México que escritora. En particular, bueno, sí, hay muchísima interacción en redes, sobre todo por los fenómenos, no diré mercadotecnia, pero de redes sociales. Porque yo antes de siquiera venir al máster ya tenía yo un canal donde reseñaba libros y eso es como una faceta de lo que es el contexto literario, que por un lado estábamos las reseñistas y los que hablábamos de libros y las lectoras y por otro era la comunicación con las editoriales y los editores. Entonces, sí me fue muy grato siendo reseñista, que algunos editoriales, bueno, editores me contactaran y me decían, oye, te envío un libro, lo reseñas, y yo no, pues claro, con gusto. Y eso para mí es lo mejor del mundo editorial mexicano, que hay muchísimo movimiento en ese sentido, que te envían los libros cuando eres reseñista, que reseñan los que ponen un video, que ponen un tweet, haz lo que sea, con tal de que compartas tu experiencia lectora. Y de eso hay muchísimo. En cambio, de escritora, obviaré las dificultades, las vicisitudes de ello porque todo el mundo las hemos experimentado, pero pues a veces si era entrar a una página y que ya ni siquiera hubiera como pestaña de recepción de manuscritos ni nada. Entonces tú te quedas así como en el limbo sin saber pues cómo, ni cuándo, ni a qué hora, ni con quién. Pero eso abre otro canal, que es al que voy, de ya interactuar con los editores durante las presentaciones del libro, durante eventos como estos, que es cuando conocí también a muchos editores mexicanos de justo el género que me interesa y de editoriales muy jóvenes. Por ejemplo, Casa Futura o Perla Ediciones son editoriales que no llevan yo creo que ni 2, 3 años abiertas, que se dedican justo a lo inquietante, al género de la ciencia ficción, lo especulativo, el terror, e ir a esas presentaciones y presentarte primero como lectora y luego como autora, pues sí te muestra esos puentes literarios de los cuales hablas, Jorge. Y no obstante, preferí publicar justo aquí en España, no sé, quizá porque, bueno, no sé si lo recuerdes, pero en el máster, cuando en las primeras clases, dijiste que estábamos cumpliendo una suerte de tradición al venir desde América, aquí a Barcelona, a la capital literaria, a estudiar y aprender justamente el oficio de escribir. Y esa frase como que se me quedó clavada. Y cuando me enfrenté a este manuscrito y no veía algún canal o alguna editorial en México que le interesara, dije, pues voy de regreso al origen, el semillero donde surgió esta idea. Y pues empecé a buscar editoriales, no españolas, catalanas. Dije, no, y preferiblemente de Barcelona, porque necesito que sea ahí justo donde surgió, donde parí esta idea, quiero que ahí pues florezca este libro. Y pues sí se logró, sí se logró. La verdad fue, no voy a decir un milagro, pero sí fue una excelente coincidencia que viera el tweet de este editorial pues pidiendo manuscritos, porque al final sí se logró. Y también es algo muy importante, que respetaran el léxico mexicano, porque muchas veces es como, no entiendo esta palabra, te la cambio. Y yo, pero así se dice en mi país. Entonces hay un ejemplo muy claro que me dicen, Alicia, perdón, pero no, aquí no sabemos qué quisiste decir. Dice his, no sabemos qué es his. Y yo, es como tiza para escribir en el pizarrón, en la pizarra. Sí, bueno, eso, eso. Me dicen, ok, ¿quieres que lo dejemos o lo cambiamos? Y no, pues déjenlo porque así se dice en mi país. Dicen, ok. Y pues ese pequeño acto evidencia pues el fortalecimiento de los puentes literarios, justamente porque quizá algún otro editor, alguna otra editorial habría optado por cambiarlo para no confundir a su audiencia. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a respetarte el GIS, y pues ahí se quedó el GIS. Lo raro es que no te dijeran
que en verdad es una palabra de origen catalán, ¿no? Guix es Ah, tiza en sí, catalán. esa no me la sabía. Así que era una respuesta clásica de una editora No, catalana. esa no me la sabía. Daniel, tu experiencia en Internet o con editoriales, ¿llegan los libros españoles a Colombia? ¿Tenéis donde nutriros de libros argentinos, de libros mexicanos? ¿Cómo circula como lector, digamos, la cultura entre una orilla y la otra? ¿O en todo el propio continente? A veces es más fácil la circulación entre orillas que en el continente. En eso ayudan mucho las redes, ¿cierto? Internet, porque te permite encontrar y pedir, ¿cierto? También tengo el caso de un amigo que es un gran lector, Lucas Vargas, y encontró una editorial argentina, Chay, que es hermosa, que es fantástica, Sí, que es tiene unos libros, cierto. unos autores, unos cuentos, Sí. etcétera. Y este tipo empezó a pedir Ujú. libros de Chai. Chai no distribuye directamente en Colombia, pero los descubrió a través de un tweet, creo, de un post en Instagram. Se enamoró de El tweet. el El tweet el tweet, milagroso. de nuevo, el Ujú. tweet milagroso. Sí. Y empezó a pedir como, o sea, son libros que le salen muy caros, pero que de alguna manera él puede como, se da la pela para traerlos. Entonces las redes ayudan mucho en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba pensando en editoriales para Niño Rata, pensando, buscando, en ese momento coincidió como la salida de una colección de Caballo de Troya, que tenía como un contexto más o menos similar, como de virtualidad, de realidad, de un tema como medio millennial. Y yo decía, yo veía, bueno, aquí puede haber como una línea. Porque, y esa es como mi sensación, ahora Carlos de pronto nos dará su opinión, yo siento que en Colombia es como un poco polarizado, sobre todo a la hora de publicar, como que inclusive es tan particular, yo soy de Medellín, publiqué con una editorial de Bogotá, eso no es muy frecuente, casi siempre tú publicas en la ciudad, entonces es tan atípico que nos dio para hacer un conversatorio en donde un autor de Bogotá que publicó en Medellín y yo de Medellín que publiqué en Bogotá nos sentamos a hablar, ¿cierto? Yo le presenté a la fiesta del libro como, bueno, entonces hablemos de esto que es un poco atípico, porque está muy polarizado. Entonces hay un tránsito de libros, de editoriales del país, sí, pero del exterior y del continente a veces es muy difícil y llegan muy caros, como por temas de impuestos, aranceles, etcétera. Pero por suerte tenemos, ¿cierto?, la virtualidad y las redes, que como autor sí creo que es como una, no voy a decir una tarea, pero como que tu curiosidad te lleve a hacerlo de alguna manera, preguntarte qué editoriales existen en otros países que tengan líneas similares a las que te interesa leer y o escribir, que es una necesidad de investigación, creo yo, a la hora de escribir un proyecto literario, pero también se vuelve como un gusto de encontrar la editorial de nicho argentina que te publica los cuentos de la autora estadounidense que nadie más tiene ahora, ¿no? Que es el caso de este amigo que les cuento. Entonces esos vínculos están, creo que se fortalecen como a través de las redes, y ahí está también el correo electrónico como que lo demuestra. Y también cuando uno tiene algo tan de nicho, no sé si vos sentís como que tu estilo, tu tema, etcétera, puede ser un poco de nicho para el ámbito lector mexicano. Sí, Yo siento algo similar con Niño Rata. sí, sí. Ayuda mucho como poder intentar expandir ese horizonte y decir, bueno, yo creo que esto igual puede funcionar en otros contextos y me arriesgo a intentarlo. Muy bien, sí, justamente estamos en ese mundo, ¿no? En el cual de pronto se ha creado un nuevo canon de escritoras muy interesantes de varios países de América Latina, de entre 30 y 50 años, que están unidas por algo que era de nicho, como lo que hace Alicia, la fantasía, lo gótico, lo inquietante, lo extraño, lo weird, y de pronto, ¿no? Pues eso se vuelve mainstream y ha atravesado todas las fronteras, ¿no? ¿Tú cómo ves el caso de Zaino también en su relación con otras editoriales, sin hacer spoiler? Y tú mismo como lector y como escritor, ¿cuál es tu relación con España, por ejemplo, o con Argentina o con México? De hecho, para completar un poco lo que dice Daniel, yo le preguntaba al distribuidor de Zaino en Colombia, como si había pensado alguna vez, eso se lo preguntaba el año pasado, si había pensado alguna vez que distribuyéramos para América Latina. Y él me decía, no, es que es más barato imprimir en España y distribuir a América Latina que desde Colombia ir a Perú, a Ecuador, Argentina, México. Desde ahí ya la tarea se vuelve muy complicada en llegar a otros públicos y en que uno como lector o como editor conozca otras editoriales también. Y sí, y estoy de acuerdo con lo que dice Daniel de que en Colombia, digamos, a nivel interno, el, el mercado del libro o el mundo del libro, tanto desde lo que hacen las editoriales como lo que consumen los lectores, es muy andinocéntrico, digamos, o bogotanocéntrico, si se quiere. Eh, pero hay una tendencia interesante de editoriales independientes de ir a buscar
escritores y escritoras por fuera de Bogotá, básicamente. Y creo que en los últimos 3, 4 años han empezado a surgir escritores de regiones del Pacífico, por ejemplo, de la costa, que digamos hay un referente muy importante que es García Márquez, pero después, ¿qué hubo después? Y creo que eso se está empezando a mostrar con las editoriales independientes ahí. En la distribuidora en la que nosotros estamos, hay una editorial justamente de Barranquilla, por ejemplo, que no es muy conocida, que uno como si se queda en la visión del lector bogotano, no va a saber que hay una editorial que se llama Macandal, que existe en Barranquilla y que publica autores de la costa Caribe, pero está empezando a suceder. Digamos, hay una intención de estas editoriales independientes y nosotros incluidos ahí de ir a buscar por fuera de Bogotá. De hecho, nosotros no tenemos autores de Bogotá. Tenemos de Santiago de Chile, de Ciudad de México, de Medellín y de Manizales, pero creo que somos anti-rolos. Entonces, pero sí, la relación va, yo creo que es muy similar a lo que cuenta Daniel. ¿Y tú como lector, qué tipo de libros o qué tipo de contenidos en Internet te gusta y disfrutas? Es tortuoso porque uno encuentra un montón de cosas que quisiera conseguir y que no Que no consigue, llega. o que son muy caras. Vos y Rayo Verde, por ejemplo. Sí. Rayo Saer. Verde, que bueno, que llegó todo Saer el año pasado. Y ahí corrimos a comprarlo y a gastarnos la plata. Claro. Y después siguió llegando, o sea, nos dijeron, no, vienen estos pocos y nos engañaron. Pero pasa con Rayo Verde y con otras editoriales, Rata Naturae, por ejemplo, que sí llegan algunos ejemplares, pero ya son muy caros. Entonces, bueno, nosotros tenemos unos trabajos que más o menos nos permiten acceder a ese tipo de libros, pero no es un acceso generalizado en la cultura colombiana. No, es imposible acceder a esos libros. De hecho, yo creo que lo que más echan de menos los alumnos del máster cuando vuelven a sus países es la red de bibliotecas públicas de Barcelona, Pues sí. que es una maravilla para nutrirte de todo, Sí. de todo esto. Y Manuel, tú, además de Confirmo. consumir mucho Barça, ¿cómo es tu relación con la cultura española y con la cultura de otros países de América Latina? Pues creo que sigue siendo como una influencia muy grande. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa que leo prensa española y, no sé, audiovisual y así. Y luego con esto de los libros o películas, no, sobre todo con los libros, porque es una cosa, un objeto, me pasa mucho que uno llega como muy tarde a la conversación, ¿no? O sea, la fiesta ya se está acabando, ¿no? Es decir, como que uno lee una reseña de un libro que suena increíble y o lo consigues, o ya cuando hay una distribuidora que sí llega, yo qué sé, ¿no? O sea, y cuando lo lees, uno puede que además ni siquiera haya sido tan bueno, ¿no? O sea, como para el gasto carísimo, no daría tanto pesar haber como gastado lo que gastaría uno aquí. Y dos, ya dejó de ser relevante, ¿no? Es decir, como... Y entonces es muy raro eso, o sea, hay como un delay ahí. Porque ahora que decían lo de distribuir y así, yo no sé mucho del mundo editorial, pero pensaba como, bueno, pues yo, pues ahora hice el mismo tiempo de recorrido entre México y Barcelona que cuando fui a Argentina, por ejemplo. Y digo, claro, es que a veces pensamos que es un territoriote, ¿no? Es enorme, ¿no? Entonces sí pasa estas cosas como en los polos, ¿no? O sea, no tengo ni idea de la literatura que se hace en Centroamérica, ¿no? Sí, más o menos Colombia, sí, más o menos Argentina, sí, más o menos México, pero ni idea de qué está pasando en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y luego también volteo otra vez como a la influencia principal, ¿no? España y así, y siento que pasa un poco el mismo sesgo, ¿no? Como que se fijan en esos 3, 4 mercados nada más, ¿no? Y entonces se reseñan nada más esos 3 o 4 mercados, y ahí hay como una literatura que se está perdiendo, ¿no? O que no está bajo el reflector. Por eso yo busco activamente como Esa es otra. no por país. Claro. Digo, ¿sabes qué? No he leído absolutamente nada de Belice. Claro. Entonces me pongo a buscar como autores de Belice porque ese Claro. sesgo que hay es como, pues he leído así de autores argentinos, de autores chilenos, pero luego digo, Claro. igual me estoy ignorando a los pobres de la Guyana francesa. Claro. Entonces tengo que buscarlos, ¿no? Entonces, por Claro, eso, claro. pero es algo activamente que tienes que hacer realmente. Como Sí, claro. el ¿no? algoritmo Como que- no te ayuda a buscar, a encontrar esos Claro, libros. por supuesto. Sí. Y bueno, y en términos como personales,
es aún, pensado ahora con esta cosa como Bogotá, Medellín, y con la pregunta anterior de cómo es volver a casa, pues como que ojalá hubiera vuelto como a Ciudad de México o a Guadalajara o a Monterrey, ¿no? Ahí todavía lo hubiera sentido como distinto, pero volver a Querétaro, que es una ciudad a 200 kilómetros de Ciudad de México, pues lo vuelve aún más difícil. O sea, librerías hay pocas, ¿no? Editoriales pues existen, yo creo que una que vale mucho la pena, o dos, ¿no? Eh, pero por lo demás, o sea, se vuelve como una cosa rara, ¿no? O sea, en un país además tan central, o sea, con la cultura tan centralizada como lo es México, y las artes particularmente, ¿no? O sea, y no es un caso, creo que solo pasa con la literatura, lo hablo mucho con mi pareja que es actriz, ¿no? O sea, los amigos que se van a Ciudad de México porque creen que ahí van a triunfar, ¿no? O sea, como que es este paso de iniciación. Entonces hay una cosa pues rara ahí como de una segunda orilla, ¿no? Después de la centralidad de esta relación Latinoamérica-España y así. Pero bueno, igual, no sé, hay unos libros que te mueres por conseguir y los consigues o los lees en digital cuando menos y ya después, cuando vienes, no sé, me pasó hoy paseando antes de venir acá y pues, o sea, como haciendo el check. El tour de las librerías. De todo y decir como, Sí, ay, hoy bueno. también ya hice el tour de las librerías. Exacto, ¿no? Y ya dices, este está acá, ¿no? O sea, que son libros que tengo un montón de ganas de leer y que un poco el viaje es venir también a comprar libros. Hay que intentar controlarse y comprar al final. No, yo Cuando ya, has seleccionado ya me y cuando has desfalqué. calculado Exacto, sí. los kilos de la maleta. En cualquier caso, yo con ellos tengo diálogo a través de email y de otros medios. Cada año al máster invito a exalumnos porque es muy importante aprender de su experiencia y ver su perspectiva. Este año no lo he hecho porque ya pensaba que el link habría esa función pedagógica de conexión y de preguntas, de modo que abrimos ya la conversación, tanto a ex alumnos o curiosos y lectores que queráis preguntar cualquier cosa, como sobre todo a alumnos de esta promoción que quieran aprovechar para hacer alguna pregunta concreta a uno de los cuatro respecto a cualquiera de las cosas que han comentado u otras que se os ocurran. ¿Quién se anima a empezar? Quizá vamos a encender la luz para que estemos en un único espacio todos juntos. Caballero, ¿podemos encender la luz del auditorio para estar como en conversación? Ha sido un castigo. Ahí va. Venga, preguntas, cuestiones que queráis hacerles a los cuatro protagonistas de esta noche. Rápido. Venga. Bueno, es que a propósito de lo que mencionabas de esta preocupación del chat de 4, yo también lo estoy sintiendo bastante. Pues yo quería, de alguna manera encuentro que en los círculos de escritura no se está discutiendo con suficiente. Tengo como la inquietud de si es que no se está discutiendo, efectivamente no se está usando, o porque quizás pues, la gente lo está guardando en secreto. Entonces la pregunta pues va para cualquiera del panel si alguno de ustedes está escribiendo con el chat GPT-4, a qué nivel lo estarían usando en caso tal, y si no lo están usando, si lo consideran importante, que puede cambiar significativamente su oficio. Yo paradójicamente estoy trabajando con ChatGPT 3 ahora, pero pues como también 4, en un proyecto de tecnología, como que no viene acá al caso, pero tiene que ver con escritura, y la sensación, por lo menos que yo tengo hasta ahora, es que no es tanto algo que nos debe atemorizar, sino algo que deberíamos aprender a manejar, ¿cierto? Para empoderar justamente como esa pregunta por cómo puedo usar esto para potenciar, desarrollar, cuestionar mi escritura. Yo creo que el miedo es natural, como cuando aparece algún tipo de herramienta, invento, ¿no? Como desarrollo tecnológico. Este claramente es uno que está impactando muchísimos frentes y sabemos ya de ese paper que publicó el mismo
OpenAI diciendo que los trabajos más probables para perder, y ahí está el escritor, ¿no? Como que se puede reemplazar por ChatGPT. Pero yo creo que si uno se da como la tarea por curiosidad o por susto también, me parece muy válido, por paranoia, de intentar aprender a usar la herramienta y ver como en dónde falla y en dónde es muy hábil para luego usarla para mi escritura, para mi trabajo, puede ser un panorama como un poco más alentador. Así lo he asumido hasta ahora. El otro día me senté con Carlos no lo conocía y tuvo la crisis de identidad de, ay, mierda, esto puede escribir un párrafo como POE, como X, como Y, como Z, pero veíamos igual las costuras, ¿cierto? Que creo que es algo que alguien que quiera escribir puede ver como de un texto de ChatGPT, ver las costuras y luego pensar, listo, yo que tengo tal vez como ese ojo para refinar esas costuras, ¿qué puedo hacer luego con esto? Van a aparecer un montón de, ya aparecieron un montón de libros en Amazon escritos sí, por supuesto, ya aparecieron, el mercado va a estar más saturado, pero no creo que ese sea el nicho, ¿no? O el tipo de lectores a los que usualmente queremos llegar como con las propuestas que hasta ahora creo que hemos como construido en ese tipo de espacios. Alicia, ¿tú estás usándolo? Sí, de hecho, eso que dices acerca de refinar las costuras es muy cierto. Bueno, yo en mi trabajo de día, que es ser redactora en una agencia de marketing, se intentó usar el chat GPT, pero justo como dice Daniel, no es algo que te vaya a suplantar por completo, porque al final del día no es lo que está buscando el cliente, sobre todo cuando está pidiendo cosas muy específicas, que te dicen, bueno, en mi caso me dan un brief y yo entrego un artículo de 500 o 1000 palabras y se intenta meter al chat GPT y darle como los ciertos lineamientos, los prompts, pero no va a salir justo como lo quiere. Entonces, el panorama alentador al que yo me sumo, que creo que al que te refieres, es que no está aquí para suplantar al artista, para meterse en su piel, debajo de su piel y fingir que es un autómata y en vez de la persona, sino para hacer esa talacha, como decimos en México, la talacha, en vez de volver a escribir el mismo artículo acerca de por qué debes contratar una tarjeta de crédito en BBVA, ChatGPT te puede dar 300 palabras más o menos, que es lo que necesitas, y a partir de ahí, pues tú pues ya le sumas lo que realmente tiene que ser, lo que refina al artículo. Entonces, la carnita tú la das, pero el esqueleto te lo da la herramienta. Y es complementarlo con mesura. Realmente no es así de sopetón que vaya a llegar a quitarte tu trabajo. Muy interesante lo que decís. Revela que sí que se está usando. Yo daré una charla mañana a la 1 en la BSM-UPF dentro de Link sobre el tema. Te invito a que vengas y que discutamos allí tomando después cava sobre lo que voy a mostrar. Más cuestiones vinculadas con puentes, experiencias de ellos. Jesús. Sí, voy a preguntarle, creo que era Imanol, puede ser, ha hablado sobre el duelo. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho leer sobre el duelo, he escrito mucho sobre el duelo. Y me interesa mucho qué experiencia tienes hablando de puentes entre distintas culturas, sobre diferencias culturales, más a la hora, en un ámbito literario, como qué se escribe, creo que era México. Claro, ¿no? sí, México. ¿Encuentras diferencias sobre cómo se aborda el duelo en México, cómo se aborda aquí en Cataluña? Qué interesante. Pues mira, por ejemplo, pensando como en procesos de escritura, no es como que... Me acuerdo que los libros que empecé a buscar cuando estaba escribiendo este proyecto y que me recomendaba Carrión y así, eran más bien como sobre los otros ámbitos de la novela, ¿no? O sea, como esto de los oficios creativos, la arquitectura y así, y no tanto sobre el duelo. Creo que fue después que como que me interesé por eso, y no sé, en mi experiencia es como lecturas como muy anglosajonas, ¿no? Joan Didion y así, ¿no? Son como las... pero en México estoy pensando... bueno, me gusta mucho los libros de Francisco Goldman, ¿no? Sobre la muerte de Aura Estrada. Pero no sé si haya como alguna diferencia como cultural, digamos, alrededor del duelo.
Y no sé si la haya, y además para no caer en el cliché del mexicano que se ríe de la muerte y estas cosas, Y pone el altar. pero creo que sí, o sea, creo que culturalmente somos como mucho más cercanos a la muerte vista, ¿no? O convivir con la muerte no solo desde el duelo, ¿no? Sino desde esta cosa de, ajá, como no, sin pesar, pero literariamente no lo sé tampoco, así que eso. Te lo investigo. Algo sobre el duelo, sobre, bueno, este de Francisco Goldman, sobre todo la segunda parte me gusta mucho que es como muy mexicana, que es el circuito interior, porque es un proyecto como de vida personal que es como, hay un momento que a mí me acuerdo mucho que es como, que dice, paso la misma cantidad de tiempo sin Aura que el tiempo que conviví con Aura, ¿no? Y dice, entonces tengo que hacer algo y ese algo que intenta hacer es manejar por la Ciudad de México, ¿no? O sea, se propone a cierta edad manejar por primera vez por la Ciudad de México y esa es como la anécdota que va hilando una reflexión sobre pues, la memoria y el duelo. Creo que ese es como el libro que se me ocurre. Es muy interesante el caso de Goldman, porque Goldman, que perdió a su mujer porque se la llevó una ola y la mató, es guatemalteco, escribe en inglés, Claro. y es mexicano de adopción, y El circuito interior, publicado por Almadía, pasa en Ciudad de México, de modo que puede no solo iluminar sobre el tema del duelo, sino también por otros temas que hemos comentado Claro. aquí. Los alumnos de este año del máster han tenido su última clase con Juan Pablo Villalobos hace una hora. Se enfrentan al vértigo y al vacío de no tener que ir a más clases y encarar su TFM en serio, con disciplina, y tienen la oportunidad de preguntarles a 4 personas que se han enfrentado a ese vértigo y lo han superado con éxito al respecto. De modo que no seáis tímidos, por favor, tímidas, y Par- aprovechad No sé si- Paréntesis. la oportunidad. Del duelo, yo te quiero recomendar Las Estrellas de Paula Vázquez y ¿Cuántos de los tuyos han muerto? De Eduardo Ruiz Sosa, que está por aquí presente. Anótalos porque están buísimos. Bueno, luego te los paso. Perdón, pero has dicho que ahorita no te tengo los batería, no puedo anotar, pero ¿en qué mundo vivimos? Saca ahora mismo tu cuaderno y tu bolígrafo Bic y anota lo que te han recomendado. Preguntas, El del cuestiones. chat. Sí, Andrea. Yo en realidad pienso hablar todo lo que viene, pero mi pregunta iba más por el lado del mundo editorial, que la verdad que no, como negocio, digamos, no lo he estudiado, no lo he pensado mucho, pero ¿cómo así una sola lanzar una editorial? O sea, hay varias independientes, ¿cómo encuentras que hay todavía este espacio? O sea, ¿cómo puede ser? De hecho, es todo lo contrario. Bueno, este es el caso colombiano y es que no hay suficientes. Creemos que no hay suficientes, que hace falta más, hace falta muchísimo más, que lo que se hace todavía no abarca lo que se podría abarcar. Y son 2 o 3 que llevan años y años produciendo y como acaparando ese mercado un poco, pero que hace unos pocos años han nacido muchas editoriales independientes que han ido creciendo, tanto que en la Feria del Libro de Bogotá ya hay un pabellón solo para editoriales independientes, cosa que no existía o antes de la pandemia no existía y que después de la pandemia empezó a existir, que es el pabellón 17, todos invitados. Y creo que es eso, o sea, creo que el espacio está, pero también hay que cambiar, siento yo que hay que cambiar las formas. Entonces, yo que no hay más y las que hay no son muy grandes, muy reconocidas, porque las formas no son todavía las más adecuadas y todavía aburre mucho ese mundo editorial independiente en Colombia y en Bogotá sobre todo. Y eso hemos intentado hacer en Sabino, cambiar las formas y salir un poco de el evento en librería para lanzar un libro y ya, y pues distribuirlo y que el libro acumule polvo por los siglos de los siglos en librerías de todas las ciudades de todo el país. Vamos, que queremos cambiar esas formas para que también sea rentable seguir publicando libros. Pero el espacio sí está. Y hace falta mucho más. ¿Más cuestiones? Juan. Hemos hablado bastante, vos habéis comentado que el máster os cambió mucho la manera de leer. Eso que yo también comparto en mi experiencia de esta edición. ¿Y qué hay de la manera de escribir
respecto al TFM, o sea, ¿os dio quizás el TFM como una inercia que posteriormente habéis mantenido o una serie quizás de estrategias que recogisteis del máster, de pequeños métodos, de maneras de trabajo, en ese sentido, como más técnico, más ejercitado, que es lo que más os habéis llevado de la experiencia del máster y en concreto de los últimos meses de trabajo centrados Eh, bueno, acá no tengo compañeros de mi generación, pero siempre que iba un escritor al máster, invitado o profesor, mi pregunta, y esta era como el chiste que me decían, mi pregunta siempre era, ¿cuál es tu método? O sea, yo estaba obsesionado con preguntarle a Vilamatas, a Ojeda, a Villalobos, ¿cuál es tu método? Porque mi pregunta era el método. Yo llegué al máster siendo un escritor que no conocía su método. Y por método me refiero a lo que funciona para vos para escribir, ¿cierto? Jornadas largas o cortas, con música o sin música, de día o de noche, etc. Mi obsesión fue preguntar por el método y el máster me obligó a enfrentarme a encontrar el método propio. Ese es un gran hallazgo, haber encontrado el método, y ese encontrar el método es la inercia, creo yo, de la que hablas. Yo terminé Niño Rata y muy rápidamente comencé otro proyecto, de hecho, más rápidamente de lo que me habría gustado, lo que esperaba, pero en parte empecé creo que por esa inercia. Yo en particular porque estoy ahora como cambiando un poco el método, pero ya tengo como la confianza de conocer cuáles son las herramientas y de poder usarlas, ¿no? Stephen King usa una analogía muy particular en una masterclass que da, y es como uno va a la habitación donde están las herramientas, pero no sabe para qué sirven ni cómo se llaman, entonces vamos a nombrarlas. Esto es un martillo, sirve para hacer clavos. Esto es un destornillador, puedes clavar un clavo con él, pero no es la herramienta ideal, ¿cierto? Y alguna sensación similar es la que tengo como con el máster, de tener unas ciertas herramientas y también tener como la paciencia, ¿no? De enfrentar el método y la incertidumbre y la angustia después de haber escrito, ¿no? Como decías ahora, como esa obligación de hacer un TFM. Y sobre la forma de escribir, cuando yo venía de Colombia a hacer el máster, sabía que había un TFM, pero yo no tenía proyecto, no tenía ni idea de qué iba a escribir. Yo recuerdo estar sentado en el avión viniendo, son 10 horas, y yo decía, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? Y llegué con una idea de una novela, y a los 2 meses de clases yo solo me di cuenta que esa idea era todavía muy incipiente y la descarté, y encontré luego la idea que luego se volvió Niño Rata. Pero también fue como esa forma de entender la escritura distinto, y me di cuenta y dije, no, a esta idea le falta tanto que es mejor tomar otra. Y fue gracias a las conversaciones de las clases. Bueno, también algo muy importante que creo que hizo el máster para mí fue erradicar la mitología del artista, que siento que muchas personas es como, no, es que no sé quién escribía en Bermudas solamente al atardecer y solamente con una copa de coñac y no sé qué, y pues yo también voy a hacer eso, y es como, no, 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 no vas a estar sentado durante un eclipse a ver a qué hora llegan las musas y te alumbran y a ver a qué hora te sale. ¿Qué vas a hacer? Porque el cuento de Samantha se entrega mañana, entonces no puedes esperar al eclipse, ¿verdad? Entonces es encontrar ese placer en la disciplina, encontrar tu método que te funciona para dedicar a lo que le tienes que dedicar, las famosas horas nalga, así les decimos también en México, las famosas horas nalga de sentarte a escribir y que salga. Y pues eso para mí fue lo más importante, de erradicar la mitología del artista y el placer en la disciplina. A nosotros nos salvaron los pomodoros, básicamente. Nosotros escribimos el TFM en la época de la pandemia, los meses de encierro y los que siguieron después. Perdón, en el verano. Para que no lo saben, en la última clase, o sea, tal día como hoy, digamos, había rumores de que quizá mañana nos confinaban. Y yo les dije, chicos, hay rumores, es posible. En el caso que sea así, bueno, pues que vaya bien la escritura, aprovechad, ya os enviaré un email, ¿no? Y efectivamente, aquella misma noche nos confinaron y tuvieron 6 meses para escribir aislados. Sí, y nos ayudó mucho esa técnica, la técnica Sí. Pomodoro. Pero más allá de eso, yo sí creo que el máster a uno le da una conciencia de la escritura distinta y cada conciencia de cada escritor y de cada escritora, pues al final va evolucionando de una distinta manera. Es como tienes las herramientas y ya puedes armar la casa como
como quieras, construirla como quieras y con el diseño que quieras, pero ya tienes las herramientas, ya puedes empezar. Y esas herramientas para mí es lo que brinda el máster y es esa conciencia del escritor y de cómo afrontar distintas etapas de la escritura. Bueno, yo diría que como que me enseñó como que acá me di cuenta de que tener un estilo es saber gestionar tus influencias, ¿no? O sea, para no repetir lo que ya dijeron, sino como de abrazar esa tradición, ¿no? Contrario a, pues, como discursos de creatividad, ¿no? O sea, pasa más bien como por decir, pues, estos son como los 11 de mi equipo, ¿no? Estos son mis 11 titulares con los que jugaría y pues trabajar como desde el pastiche, ¿no? O sea, y que va muy ligado a lo que ya habíamos dicho antes, creo, varios, que tiene que ver con lo de ser mejores lectores, o sea, como reconocer como, me gusta, hay como una conferencia que a mí me gusta mucho de Franzen, ¿no? Que dice eso, o sea, como saber a quién te gustaría parecerte y a quién no te gustaría parecerte, pero saber por qué, ¿no? Y entonces creo que eso me dejó a mí el máster, saber qué era eso, o sea, como decir, voy a hacer una novela sobre esto, voy a buscar en estos autores, ¿no? O un cuento, o un ensayo, y ver que además había como muchos cruces, que no necesariamente era como una novela, entonces voy a leer novelas, ¿no? Sobre eso, sino hacer como estos cruces con arte contemporáneo, con películas, con todo. Y creo que es como una cosa que yo intento replicar mucho con los talleres, cuando doy talleres, pensar en esas cosas. Andrea, la última cuestión. Sí, y en cuanto a feedback, o sea, en cuanto a mantener relación justamente con la gente de tu clase, con la que alguien que te pueda leer, que Claro. te haya escrito algo, que te diga algo, que encontraron algo así, o con quién estar a los lados. Me parece una intervención perfecta para concluir. Piedra ¿Cómo angular. fue el postmaster en términos de redes y de promoción y de encontrar cómplices y lectores? ¿Estáis en contacto todavía con personas que conocéis el máster? ¿Os leéis? ¿Cómo funciona eso? Última ronda de Daniel hasta Imanol y vamos a por el cava. A ver, a mí me ocurrió como en dos direcciones. Con la gente de mi generación, después del máster poco, porque ocurrió mucho lo que explicaba ahora Jordi de muchos que no quisieron escribir, y eso estaba muy bien, ¿cierto? Darte cuenta de que no quieres escribir, sino que quieres leer o que quieres hacer otras cosas. Pero sí tenemos un contacto todavía como en términos de, mira, publiqué esto, publiqué aquello, voy a hacer esto, como ese apoyo como tal. Pero a mí me pasó como con otras generaciones, ¿cierto? De encontrar esos lectores y esa posibilidad de comentar los textos ajenos y recibir feedback sobre los textos propios. Pues de alguna manera Carlos, ¿cierto? Como de Saíno, es un exalumno de otra generación y a través del máster conectamos y fue como esa retroalimentación de este manuscrito, yo veo potencial en él, le quiero apostar, creo que se puede trabajar esto, listo, trabajémoslo de manera conjunta y ese trabajo fluyó tal vez como también en la medida en la que sabían hacer los comentarios de edición, pero también me respetaban a mí como autor y esas capacidades, esas herramientas del máster como ese, sabemos que puedes hacer esto, ajustalo, ¿cierto? Piedra angular, querida. Eso de la retroalimentación entre tus compañeros. Bueno, yo en particular, primero era casi como con todo el máster, luego con 2, 3 personas ya más específicas que siento que entendían mejor mi obra y que también me estaban aguantando mi envío de textos a las 3 de la mañana y que pues sí tenían la paciencia de irlos así desmenuzando y sugiriendo. Y que al día de hoy todavía les sigo enviando mis textos en nuestro grupo de WhatsApp. Y creo que eso también, lo de tener que bajar tus defensas, dejar de gisear cada que alguien quiere leer tu texto, es algo fundamental. Yo creo que de la primera semana del máster que tienes que hacer esos lazos para poder compartir tus textos y a partir de ahí, pues, mejorarlos. De acuerdo con lo que dicen Alicia y Daniel, eso ha sucedido y espero que siga sucediendo, pero además, para no repetirme, quiero decir que a Paloma le comparto todas mis dudas del mundo editorial, de mi breve experiencia en el mundo editorial y hay también un vínculo ahí desde la edición y no solo desde la escritura. Pues sí, pensaba como que
que lo que viene, ¿no? O sea, cuando el infierno empieza el lunes, es que los problemas ya no van a ser qué escribir y todo que hemos hablado acá, sino con quiénes escribir, ¿no? Porque acá, claro, o sea, seguro les pasa, ¿no? Que salen de clase y se van al bar y ahí siguen hablando de las cosas de la clase y tal. Y entonces buscar quiénes. A mí me dio como la gran fortuna que decía que soy de una ciudad que está a 200 kilómetros de Ciudad de México y me dio la gran fortuna de que otro queretano hubiera hecho este mismo máster un año antes y entonces al volver, que está aquí, que es Jaime y que estará en la charla del viernes, como que encontré ese alguien, ¿no? O sea, aunque fuéramos de generaciones distintas, con quien compartir textos y luego buscar como esos espacios. No, ninguno va a ser como este, ¿no? Pero sí buscar esos espacios o generar esos espacios, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, cuando hablaba al inicio presentándonos, eso que hicimos Jaime y yo era un poco replicar eso, o sea, tener como talleres que sí que medio dirigíamos nosotros, pero que en el fondo era tener el pretexto con alguien más para hacer esto que sirven los talleres, que es como poner a prueba una idea, ¿no? Con los demás, o tener ese espacio que la vida cotidiana no te va a dar, ¿no? O sea, que no te vas a sentar a la mesa con tus familiares y decirles que no sabes si este narrador es mejor que este otro. Abuelita. Y entonces buscar eso, ¿no? O sea, buscar esos espacios. Ayúdeme. Antes había, perdón, que no le he dado la palabra antes, discúlpeme, acabamos con su intervención. Nada, solo creo que a todos ellos les gustará saber que la última biblioteca que se ha inaugurado en Barcelona lleva el nombre de Gabriel García Márquez. Está un poco en el estadio, pero es muy bonito. Si tienen tiempo de verla antes de marchar, acérquense que les gustará. Claro que sí. Fantástico modo de acabar, ¿eh? Efectivamente, la biblioteca Gabriel García Márquez es maravillosa, además es la sede del Festival Kilómetro Cero que hace la Casa América, que dirige Eduardo Ruiz Sosa, que está en la mesa muy generosamente vendiendo libros de Zaino y de exalumnos y con los primeros ejemplares en circulación en España de Nuevas Emergencias, la antología de cuentos de exalumnos del máster que hemos hecho con el máster y con Candaya, con prólogo de Mónica Ojeda, exalumna y profesora, y epílogo de Samantha Sueblin, y donde hay un cuento de Alicia y otro de Imanol, por si queréis echarle un vistazo. Mañana lo presentaremos en la antigua fábrica DAM. Ahora, gracias a Cristina Osorno y Casa Médica, vamos a poder brindar por el 15 aniversario del máster y por vosotros y por ellos con una copa de cava catalán. Yo sé que hará las delicias de Imanol, que es muy fan de lo catalán. Así que muchas gracias, un aplauso para ellos y seguimos la conversación.